Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La ministra de Salud, Pilar Macetti, ha reconocido que el Perú ya se encuentra oficialmente en la segunda ola del coronavirus. Según afirmó hoy la señora Macetti durante el evento CADE Ejecutivos 2021, nuestra situación puede cambiar. El sistema de salud está recibiendo más pacientes. Pasamos de un rebrote a un momento en el que la cantidad de casos asciende ya más rápidamente. Estamos en una segunda ola, ha sostenido hoy la ministra Pilar Macetti. Y es que desde hoy haremos entrevistas puntuales, preguntas concretas con temas de interés público de cara a las elecciones de abril a los candidatos a la presidencia de la República. Nunca alcanzarán todos los temas, pero prometemos introducir los más relevantes. Y para preguntas concretas, respuestas concretas. No vale extenderse más de la cuenta ni recurrir al chamullo. Todos los candidatos presidenciales serán invitados y responderán preguntas, repito, concretas, para que ustedes voten con información útil y para que después no se arrepientan de su voto. Hoy comenzamos este ciclo de entrevistas con el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry. Señor Salaverry, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto poder conversar contigo. Ante este anuncio que acabo de reseñar de la señora Macetti, el hecho de que estamos en una segunda ola, ¿qué decisiones concretas tomaría usted siendo presidente? Bueno, hay que hacer cuarentenas focalizadas en algunas regiones del país, sobre todo en aquellas en donde la capacidad instalada en nuestro sistema de salud ya prácticamente ha llegado a su tope, en aquellas ciudades donde ya no hay camas, por ejemplo, de cuidados intensivos, pero sobre todo seguir insistiendo y recomendando a la población que mantengan los protocolos de seguridad sanitaria como el uso de la mascarilla, la higiene, el lavado de manos, mantener el distanciamiento, que es tan importante para evitar el contagio. Lo que sí nos llama y sorprende la atención es que no se hayan renovado, por ejemplo, los contratos de cientos de especialistas de salud que fueron contratados por el Ministerio de Salud para poder atender la emergencia sanitaria, para poder contener, el inmenso número de pacientes que llegaban a los distintos hospitales del país, y se han relajado, parece que esas condiciones, no se les ha renovado contrato, y ahora que nuevamente los necesitamos, ya no tenemos los médicos y las enfermeras que necesitamos. De igual manera con los hospitales de contingencia. Un hospital de contingencia se puede construir e instalar rápidamente, cuesta 20% del costo total de lo que costaría un hospital ya permanente de esas características, y también se ha desactivado ese programa que, como te digo, ha permitido pasar de un número muy pequeño de camas de cuidados intensivos a un número mucho mayor, ¿no? De cerca de 2.000 camas. Usted habla entonces de cuarentenas focalizadas. ¿Descartaría de plano y completamente una cuarentena generalizada como la de marzo? No, porque no podemos nuevamente darle un frenazo a la economía de nuestro país. Ya por este problema de la cuarentena general, cerca de 7 millones de peruanos han perdido su empleo y se han visto directamente perjudicada la economía de miles de familias en el Perú. Las empresas con gran esfuerzo están nuevamente empezando a reactivarse, están nuevamente empezando a echar su productividad, y sería realmente terrible para el futuro inmediato del país volver a darle ese frenazo. Creo que lo más inteligente sería detectar aquellas regiones en donde corre el riesgo de colapsar nuestro sistema de salud y ahí, incrementar un poco más las medidas, como podría ser el tema de la cuarentena. Esta primera parte de las preguntas tienen que ver con un hipotético escenario en el que usted estaría en este momento en la presidencia. De ser ese el caso, en un momento como el que estamos viviendo, ¿descartaría también retroceder, por ejemplo, a la fase 3 o a la fase 2 de la reactivación económica? Creo que todavía es prematuro. Creo que el sistema de salud aún está en la capacidad de poder atender los casos que se le presenten. Tenemos ya los contratos firmados luego de un largo proceso que inició en abril del 2020 para adquirir las vacunas. Ya finalmente se han comprometido esta adquisición, tener estas vacunas, y lo que queda es, como te digo, mantener los protocolos de seguridad, hacer las cuarentenas focalizadas en algunas regiones muy puntuales, y ni bien lleguen las vacunas,
ejecutar un plan serio y responsable para que el Estado, el gobierno, garantice el acceso inmediato y gratuito a una vacuna de calidad a los 30 millones de peruanos. ¿Un gobierno suyo utilizará medicamentos como la ivermectina para el COVID pese a que la ciencia no ha evidenciado que sea una cura para el virus? Yo respeto mucho la opinión de los científicos y de los especialistas, que hay diversas opiniones. Hay médicos que dicen que no se puede recetar ivermectina porque no hay estudios científicos que lo avalen. Hay, sin embargo, autoridades en medicina como el vicedecano del Colegio Médico que dice que estando infectado ha tomado ivermectina y esto le ha ayudado a ir superando los síntomas del virus. Y la realidad, además, en el país, conozco cientos de casos que han hecho uso de esta medicina. ¿Pero qué haría usted? Es decir, usted tendría la opinión de Maguiña, por ejemplo, y la opinión de la doctora Pimentel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomaría usted? No podemos dejar a su suerte a aquellas personas que lamentablemente han sido contagiadas. Simplemente decirle, bueno, toma tu paracetamol y ándate a tu casa. Tenemos que darle algo más. ¿Le daría usted entonces a la gente ivermectina? No, a ver. Eso tiene que indicarlo los especialistas. El grupo de especialistas que recomendó al Ministerio de Salud que se reparta el kit COVID dentro del plan llamado Taita, porque además realizado por las Fuerzas Armadas, ha venido dando resultados, tanto así que la ola de infección empezó a caer. ¿Por la ivermectina? Menos médico, yo no soy científico y menos médico como para recetar que la gente tome. No. Lo que nos llama la atención es que si el Ministerio de Salud en su momento recomendó que se distribuya este kit, ¿por qué ahora no se está haciendo cuando se están incrementando nuevamente los casos? Hay algo que los abogados usan mucho esta frase, la primacía de la realidad. Lo que vemos en el Perú es que millones de familias no solamente están utilizando este tipo de medicamentos, sino además otro tipo de infusiones y medicinas naturales, con lo cual van capeando los síntomas de la enfermedad, mientras que no exista una cura y una receta ya estipulada y científicamente demostrada. Han ido capeando la situación. Exactamente. Y han ido superando la enfermedad. Tanto han ido cambiando que, por ejemplo, hoy el señor Vizcarra promociona el uso de la ivermectina, pero hay que recordar la resolución ministerial 839-2020/MINSA, que se aprobó durante el gobierno del señor Vizcarra, que señalaba que no hay evidencia para recomendar la ivermectina en pacientes con sospecha o confirmación de infección por el virus. Es decir, con esta resolución... Termino la pregunta. Con esta resolución, el gobierno del señor Vizcarra retiró de los kit COVID la ivermectina. Entonces, ¿por qué cree usted que el señor Vizcarra, pese a que en su gobierno se retiró la ivermectina, hoy la promociona en medio de una campaña electoral? Yo no he escuchado que la esté promocionando. Él lo que ha hecho es simplemente ha lanzado una pregunta y ha dicho por qué se desactivó el plan Taita, que entregaba un kit de medicinas a todas las familias para no dejarlas abandonadas a su suerte. Esa es la pregunta que se ha hecho. Y no solamente ese tema. Además, se ha preguntado, como nos preguntamos todos, por qué se ha dejado sin efecto la construcción, la instalación de los hospitales de contingencia, que rápidamente podía construirse y dar un número importante de camas UCI, 100 camas, 200 camas, y a un costo al 20% de lo que cuesta un hospital que dura 5 años en construirse. ¿Por qué se ha dejado de contratar a los médicos y a las enfermeras y se han relajado estas medidas confiados en que ya habíamos superado el virus? Y ahora que, como dice la doctora y la ministra Masetti, estamos empezando una segunda ola, no contamos con los especialistas y se va a perder tiempo en realizar todos esos procesos de contratación cuando han debido de mantenerse a esos especialistas. Solo Esa para es una pregunta que precisar, nos hacemos. Nosotros no recomendamos ni recetamos medicamentos porque no somos médicos. Ahí tendría que ponerse de acuerdo porque el señor Vizcarra, en su viaje al Cusco, volvió a recomendar el uso de ivermectina para la prevención y el tratamiento COVID, a pesar de que no hay suficiente evidencia médica ni científica para formular dicha sugerencia. Jaime, yo he estado con Martín Vizcarra en el Cusco, he estado en la conferencia de prensa en donde él ha hecho esta pregunta y en ningún momento él ha dicho que los peruanos tomen ivermectina. Lo que ha dicho es, se ha estado
distribuyendo un kit COVID en el cual se incluía una serie de medicamentos, uno de ellos la ivermectina, y nos preguntamos por qué se ha dejado de distribuir y repartir. Pero cuando dice eso es porque debería usarse, y él dice que hay que promocionarlo porque hay personas, a pesar de que no hay evidencia científica, que se han curado. Entonces ahí habría que ponerse de acuerdo con el discurso. En la práctica, yo te digo, yo respeto la opinión científica, pero lo que yo también he visto en la realidad recorriendo el país es que no una, ni 100, ni de repente 200. Muchísimas familias han ingerido la ivermectina, pero además también infusiones de cebolla, de guión, de ajo, que han ido tomando como agua de tiempo, y ellos mismos relatan que se han ido recuperando la sensibilidad del sabor, el olfato, a raíz de que empezaron a tomar estos medicamentos y estas medicinas naturales. Como te digo, a falta de una receta oficial, científicamente comprobada, obviamente las familias peruanas echan mano de lo que tiene y así han podido dejar atrás el virus. Pasemos al tema que ha sido también muy comentado en sus recorridos, tanto el suyo como junto al señor Vizcarra, porque tenemos justamente unas imágenes en las que a simple vista se puede observar que no se está respetando el distanciamiento social. Hay espacios abiertos, pero también hay espacios cerrados. Hay menos de la distancia que recomiendan los protocolos. Mi pregunta concreta es, viendo estas imágenes, si volverán a estimular aglomeraciones como esta en la que junto al señor Vizcarra no respetan el distanciamiento social y se juntan con otras personas en espacios, algunos de ellos cerrados. Tu pregunta ya parte con una premisa y una posición marcada. Nosotros las imágenes. Estamos haciendo, pero si me permites ahora responder, nosotros estamos haciendo una campaña sin anuncios previos para justamente no convocar a los militantes o a los simpatizantes, no estamos haciendo mítines ni asambleas, estamos saliendo a caminar por las calles del Perú en espacios abiertos, en plazas abiertos, con mascarilla, recomendándole a todas las personas que se acercan a mostrarnos su apoyo y su respaldo que mantengan el distanciamiento. Sin embargo, sí, hacemos la autocrítica que a veces las personas, digamos, les gana el entusiasmo y se acercan más de lo debido, y cuando eso ocurre, optamos por retirarnos. Al día de hoy no existe una norma del Ministerio de Salud o del Jurado Nacional de Elecciones respecto a cómo se tienen que llevar el proceso electoral o las campañas con ciertos protocolos. Sin embargo, el partido Somos Perú, al cual pertenecemos, ha emitido un comunicado y un protocolo que lo vamos a cumplir de manera estricta, rigurosa, en todas nuestras actividades que, como te digo, son muy pocas, son en espacios abiertos, sin convocatoria previa. Mañana mismo estamos viajando a otra región del Perú que no anuncio dónde es, justamente para no generar que nos espere pues una gran multitud de gente. Claro, pero reconocerá que por lo menos las imágenes que estamos viendo sí, quizá por descuido, quizá por la efervescencia del momento, quizá por razones, yo no digo premeditadas ni malévolas, en ningún momento ni siquiera lo he sugerido, pero inevitablemente se han roto algunos protocolos, ¿no? Sí, la verdad que hemos salido, como te digo, a caminar, a conversar con la población, a decirle cuáles son nuestras propuestas. Y claro, la reacción ha sido multitudinaria, nos ha sorprendido también a nosotros mismos, y es por eso que hemos emitido un protocolo que no solamente nosotros, no solamente yo, ni Martín Vizcarra, sino todos los candidatos de Somos Perú a nivel nacional van a tener que acatar y cumplir. Hablemos de las vacunas. ¿Un gobierno suyo continuará con el plan de vacunación aprobado por el gobierno del señor Sagasti, que incluye las 3 fases de las puestas de la vacuna de Sinopharm, AstraZeneca y COVAX Facility, o van a evaluar cambiar algunas cosas? No solamente continuará, sino es nuestra responsabilidad, será nuestra responsabilidad, la primera responsabilidad. No habrá reactivación económica, no podremos trabajar en reducir la brecha de desigualdad que existe en el país si es que los peruanos no nos sentimos seguros de salir a la calle, a trabajar y hacer nuestra vida diaria como siempre lo hemos hecho. El Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos no solamente el acceso, sino que van a poder ser vacunados de manera gratuita y además con una vacuna de calidad. Esa es responsabilidad y función del Estado. Si adicionalmente
Una vez que el Estado garantice la adquisición de las dosis necesarias, los 60 millones de vacunas, porque son hasta 2 veces que te tienen que vacunar, y ya tienen sus almacenes, pero adicionalmente el sector privado quiere apoyar en esta tarea de vacunación en sus laboratorios, en sus clínicas, en sus consultorios, bueno, yo soy de la idea que lo puedan hacer previa autorización del Ministerio de Salud, porque aquí no se trata, pues, de que la empresa privada acapare todas las vacunas, como ocurrió con las mascarillas, que cuando el Ministerio de Salud o de Salud quiso salir a comprar, no encontró en el mercado porque ya las empresas privadas, los grandes monopolios que existen en el país habían acaparado todo el producto. No queremos que ocurra lo mismo con la vacuna. Pero si el Estado, si el Ministerio de Salud garantiza que han adquirido y que ya tienen en su poder estas vacunas, que están iniciando todo un plan de vacunación y adicionalmente algunas empresas privadas quieren colaborar, apoyar con este trabajo, bueno, bienvenido sea. Es lo que se reseña en el decreto publicado el último domingo, ¿no? Que al principio causó alguna cierta controversia, pero los privados han dicho que van a obtener vacunas para justamente complementar las puestas luego de que el Estado sea y será, por lo menos eso es lo que se asegura, el ente garante del reparto y la puesta de las vacunas. Eso hay que precisarlo, Jaime, sí, con mucha énfasis, porque, vuelvo a repetir, primero el Estado tiene que garantizarnos a todos los peruanos que vamos a poder optar o vamos a poder tener acceso a esa vacuna, vamos a poder ser vacunados nosotros, nuestras familiares, nuestros hijos, de manera gratuita con una vacuna de calidad. Aquí no se trata de que los privados hagan negocio, aquí se trata de garantizar la salud pública, la salud de todos los peruanos y las peruanas. Una vez que eso esté garantizado, si adicionalmente alguna empresa privada quiere también iniciar un proceso, un plan de vacunación, bueno, no podemos prohibirlo. ¿Le ha preguntado usted al señor Vizcarra por qué afirmó cuando era presidente que tendríamos vacunas en diciembre, cuando hoy nos venimos a enterar por el señor Sagasti que recién este gobierno acaba de cerrar los tratos con Sinopharm, AstraZeneca y COVAX? Jaime, la vacuna las íbamos a tener en diciembre si es que no vacaban a Martín Vizcarra. Todo el inicio de las conversaciones y el procedimiento para contactar a los laboratorios, para llegar a un acuerdo, para emitir las normas que se requerían, han iniciado en abril de 2020. Y han habido una serie de reuniones y finalmente el plan, digamos, era cerrar estos contratos como lo han hecho nuestros países vecinos en la tercera semana de noviembre. Tercera semana de noviembre, estás hablando del día 21, 22, 23 de noviembre. Recuerden todos los que nos están viendo, que el Congreso de la República vacó de manera inconstitucional a Martín Vizcarra el 9 de noviembre. Es decir, justo en el mes en donde estaba en la última etapa, en la última fase para cerrar los contratos, se cayó el gobierno y tuvimos con los peruanos 3 presidentes en un periodo de 3 semanas. Ninguna empresa privada se va a arriesgar a firmar un contrato con un país que no tiene claro quiénes son sus gobernantes. Por eso que cuando fue elegido el presidente Sagasti, se retomaron esas conversaciones que ya estaban muy avanzadas, prácticamente en la fase final, y ha podido lograr cerrar la contratación de manera rápida. Solo para precisar, el señor Vizcarra dijo que Sinovac y Butantan, la vacuna china que se trabaja en Brasil, la tendríamos el 4º trimestre del 2020. Es decir, esa era mi pregunta. Si usted ha conversado con el señor Vizcarra internamente y le ha dicho, oye, Martín, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste que en diciembre llegaría un lote de vacunas? Porque ese fue el anuncio concretamente y usted lo debe recordar muy bien. Porque entiendo yo que habiendo firmado el contrato y habiendo estado en la lista prácticamente de espera, digamos, como uno de los países en los cuales se iba a tener con prioridad, lamentablemente al no cerrar ese contrato en ese mes, en noviembre, prácticamente el país pasó a la cola, porque hay otros países interesados en el tema. El propio canciller lo ha dicho. Respecto también a la marca o al país al cual se le está comprando, eso tiene que ver con la capacidad instalada que tiene el Perú de su sistema de salud. No tenemos, por ejemplo, la cadena de frío que se requieren para otras vacunas, las americanas, por ejemplo, que necesitan estar refrigeradas a menos 70, creo, grados bajo cero. La de Pfizer. No hay forma de poder distribuir esas vacunas a nivel nacional porque no tenemos esas cámaras de frío. Entiendo que se optó por la vacuna china porque esta vacuna permite
que se pueda mantener refrigerada en un refrigerador de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, todas estas consideraciones se han tenido en cuenta para finalmente cerrar contrato con una marca en específico. Hablemos de la Constitución. Además, que aquí en el Perú se han hecho más de 12.000 ensayos. Y eso ayudó también. Pasemos a otro tema. La Constitución vigente, la de 1993. ¿Usted está a favor de esta Constitución o impulsará una nueva? Yo estoy en contra de que se le hagan parches a las constituciones. Por eso que como Somos Perú hemos anunciado que vamos a proponer e impulsar una nueva constitución. Una constitución que garantice el desarrollo equitativo para todos los peruanos. Una constitución que una a los peruanos y que no los divida. Y cuando digo una constitución que une y que no los divida, es porque queremos tener reglas claras de juego. Tenemos que profundizar las reformas políticas, por ejemplo. Tenemos que definir claramente en la Constitución qué significa incapacidad, eliminar el tema de la incapacidad moral. Pero eso bastaría con una reforma constitucional, ¿no? No, porque te estoy dando un ejemplo. Son en varios capítulos. En el tema económico tenemos que hacer algunos considera ajustes. En el que tema de derechos deben cambiar. Son varios. Como digo, por ejemplo, en el tema de derechos fundamentales, nosotros proponemos que se respete y se garantice los derechos de todos los ciudadanos, por ejemplo, a la unión civil. Eso, el día de hoy, la Constitución no lo permite, la unión patrimonial. En el tema de reforma política, tenemos que eliminar la inmunidad parlamentaria. Es nuestra principal propuesta, por ejemplo, de nuestros candidatos al Congreso. Lo primero que van a hacer, el primer proyecto de ley va a ser eliminar ya se votó, digamos, falta la segunda votación, ¿no? Bueno, pero digamos, se ha aprobado con ciertos trucos y acá de lo que se trata es de que no existan. Acá no se puede tener ciudadanos de primero o de segundo nivel. Si cualquier ciudadano en cualquier rincón del Perú, cuando comete un delito, es juzgado por un juez de primera instancia, ¿por qué los congresistas tienen que tener corona? ¿Por qué tienen que ser juzgados por un juez supremo? Entonces, te estoy poniendo un ejemplo, pero así como eso hay varios más. Usted está mencionando tenemos que profundizar la reforma política. ¿El capítulo económico? En el capítulo económico, por ejemplo, tenemos que acentuar el tema de la economía social del mercado, que muchas veces se deja de lado esa frase y solamente se deja la economía al libre mercado. Y mira tú lo que nos ocurrió en plena pandemia con los medicamentos, con las clínicas, con los propios colegios. ¿Qué significa hacer o poner énfasis en el término social? Por ejemplo, la excepcionalidad que pueda tener el Estado de brindar un servicio en aquellos rubros o sectores en donde los privados no tienen interés de atender. Yo tuve una experiencia, hace poco estuve en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, región Arequipa. Preocupadísimos los padres porque en Cotahuasi no hay red de internet. No llega, solamente llega de una empresa y a los teléfonos celulares y es carísimo. Entonces los niños de Cotahuasi, que son cerca de 7.000 niños, no han podido tener acceso a la educación virtual durante estos meses de pandemia. Entonces, ¿cómo el Estado no va a intervenir ahí y cómo no va a brindar ese servicio? Si es que la empresa privada, por un tema de costo-beneficio, no le interesa intervenir e ingresar a ese distrito. Entonces, esos son los temas que tenemos que irlos mejorando y tenemos que reformarlos en una nueva constitución. Ahora... Pero una constitución, permítame para redondear la idea, Jaime. Para pasar a otros temas, para no quedarnos en un solo rapidito, tema. Que no va a ser redactada por los congresistas que se elijan ahora, sino una constitución que en el 2022, en el proceso de elecciones que se elijan alcaldes y gobernadores, van a elegir también a asambleístas constituyentes que en periodo de un año van a tener que redactar esa nueva constitución. Hablando de la economía, el crecimiento para este año 2021 hay dos opiniones o dos proyecciones, para ser exacto. La del MEF, que dice 10% de crecimiento para este año, y la del BCR, que es un poco más optimista y dice que creceremos 11.5%. Siendo sincero y siendo realista, ¿qué haría usted como presidente a fin de año respecto al crecimiento? ¿Qué anuncio cree usted que sería el más sincero, el más realista? ¿El de 10, el de 11.5 o menos? Tenemos que asegurar la economía familiar y esa la única manera es recuperando los empleos perdidos. Y para recuperar los empleos perdidos necesitamos inversión. Pero el estímulo para la inversión privada es la inversión pública. Vamos a ejecutar un shock de inversiones en 200 obras de infraestructura
que le hemos llamado el Plan Perú 200 por el Bicentenario también, pero las 200 obras más importantes. Y dentro del Plan Nacional de Infraestructura tenemos 50 obras priorizadas que tenemos que desanunar y empezar a ejecutar con una inversión de cerca de 45.000 millones de soles para recuperar los empleos perdidos. Pero si es que no tenemos estabilidad política en nuestro país, va a ser muy difícil que la empresa privada se estimule y empiece a generar las inversiones que necesitamos. Por eso que como Somos Perú, lo que nosotros proponemos es recuperar la estabilidad, acabar con el enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno Nacional, poder trabajar de manera articulada, coordinada, con una agenda en común. Y eso solamente lo puede ofrecer Somos Perú, porque tenemos, tanto en la plancha presidencial como liderando la lista del Congreso, dos personas que tienen experiencia en gestión, experiencia de gobierno, y que además, en momentos de crisis muy difícil, hemos sabido siempre poner al Perú por encima de cualquier otro interés partidario, político o económico. Le pido respuestas cortas porque vamos a terminar con el ping-pong, que es una dinámica ya habitual en este programa, pero antes yo le quiero preguntar simplemente su posición a favor o en contra. Le pediría que me responda eso, si está a favor o en contra. ¿La legalización del aborto? Solamente en casos terapéuticos o que corran riesgo la vida de la madre. ¿El matrimonio civil igualitario o para personas del mismo sexo? Unión civil patrimonial, donde existe ya un consenso en el país. ¿Eutanasia? Personalmente estoy en contra por un tema de fe, pero mi fe no puede estar por encima de las libertades que tiene cada ciudadano de tomar su propia decisión respecto a ese tema. ¿La legalización de la marihuana? No. ¿Por qué? Porque para temas medicinales ya existe una ley. Para temas recreativos yo creo que es muy peligroso porque no todos los organismos responden de la misma manera con el tema, por ejemplo, de la adicción. Lamentablemente, la marihuana está demostrado que en algunos casos puede ser la puerta abierta para otras sustancias mucho más perjudiciales. Vamos ahora sí al ping-pong, que es simplemente una dinámica, como el propio nombre lo dice. Yo le digo un nombre o una idea y usted simplemente me responde con la primera idea que se le viene a la cabeza. ¿Le parece? Oh, qué difícil, pero ya intentaré. Fuerza Popular. Obstrucción. Keiko Fujimori. Líder de esa obstrucción. Mototaxi. Lo que no debe de existir en el país. El APRA. Se quedó relegado en la historia. Germán Juárez Atoche. Un fiscal que hace su trabajo. Edgar Alarcón. De la política que ya no debemos hacer en el Perú. Richard Swing. Bueno, una persona que está siendo investigada. Rosa Bartra. Es una política, una paisana mía y una mujer a la cual respeto, así que prefiero no pronunciarme. Ivermectina. Un medicamento que está siendo usado por millones de peruanos. Pedro Pablo Kuczynski. Lamentable su fin. La traición. Algo que no debe ocurrir. Martín Vizcarra. Un buen expresidente y un mejor congresista. Le agradezco por esta entrevista, señor Salaverry. Gracias, Jaime. Nos han quedado temas sin duda, pero creo que será motivo o pretexto para tenerlo en una próxima ronda, ya que, como hemos dicho, usted ha comenzado este ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales y pues vamos a ir de uno en uno para completar los 23 candidatos a la presidencia de la República. Le agradezco por estos minutos y que tenga buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Muy bien. Con Daniel Salaverry, repito, hemos comenzado este ciclo de entrevistas a candidatos y la idea es que invitaremos a todos los candidatos a la presidencia. Y repito, la temática es asuntos que le conciernen a usted. Tratamos de poner nuestra contribución a el
bagaje, al conocimiento, al acervo electoral de la gente para que el 11 de abril vayan a votar con razones, no con solo emociones, ¿verdad? Porque eso después pasa a una factura que la pagamos todos. Si no votamos informados, después tenemos lo que tenemos, ¿no? Ya saben a qué me refiero, ¿no? Y después nos estamos quejando. Entonces estamos en el momento preciso para documentarnos bien. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Luis Roel. La mesa directiva se ha juntado en pleno con el presidente Sagasti. El presidente Sagasti les ha contado los planes respecto a la pandemia y le vamos a preguntar detalles al señor Roel, porque nada está dicho.